Hacino. Este es así, ¿no es cierto? Acá, sí, está ahí. Estas son gramaticales, esta no sé. Bueno, esto no se puede explicar ahora, pero se pone, pero no se pronuncia aquí. Así. Ok. Bien. Esto es, significa escuche, es un imperativo. Es un imperativo, ¿no es cierto? Ustedes, ¿no es cierto? Se usa para tú también, porque los imperativos son para tú, para ustedes, ¿no es cierto? ¿Quién se le puede hacer un imperativo? Ustedes tienen que escuchar, presten oído, escuchen, ¿no es cierto? Esto es, bueno, el verbo es este, ¿no es cierto? Bueno, este también es obviamente el verbo, pero perdón, ¿por qué no está con Nacho? Así. Sí, acá yo puse bien, así. Así. El verbo es este, ¿no es cierto? Es el verbo azam. ¿No es cierto? Este verbo significa oír, escuchar, atender, prestar oídos. O acuérdense, ¿no es cierto? Oír, escuchar, atender, prestar oídos. No me acuerdo. Acuérdense, por ejemplo, que yo pongo así, pongo lo mismo, ¿sí? La alef, la zain y la nun final. Entonces, si yo pongo así en vez de azam, que es esta es la raíz del verbo, esto ya es un sustantivo, este es un verbo, pero este es un sustantivo, que es el verbo, el sustantivo oído u oreja también. Entonces, por eso hasinu, el nu significa, bueno, es el imperativo, hasinu. Bien, entonces presten oídos, porque acuérdense que ozen significa oído u oreja, tiene otro significado, pero atender, prestar oídos, escuchar, oír, atender, porque escuchen. Bien, entonces yo se los voy a mostrar en la escritura. Entonces la parashá es hasinu, del verbo azam, y esto para que relacionen, ¿no es cierto? Esto es ozen, y el verbo es azam. En español también es bueno, oreja o bueno, oído es el interno, oreja llamamos al pabellón, pero es oreja o orején, por así, oído, oigan, ¿no es cierto? De oído, oigan, y en hebreo pasa lo mismo, ¿no es cierto? De azam, ozen. Exactamente lo mismo. Bien. Y va, ¿no es cierto?, en Devarim, Deuteronomio 31, del 1 al 52. Entonces recuerden, ¿no? Sí, por lo menos siempre con esto uno puede aprender una que otra palabra, ¿no? Entonces se va grabando. Lo que pasa es que si uno no ve ciertas cosas seguido, porque a todos nos pasa, si uno recurre a ciertas cosas una vez cada 3 años, entonces es imposible aprender o estudiar, ¿no es cierto? Eso es así. En todas las áreas, en todas las disciplinas. Yo no sé por qué, por ejemplo, en asunto, cualquier área, cualquier disciplina, ¿no? Yo, un ejemplo, voy a poner mi caso nuevamente, pero yo cuando yo estudiaba guitarra, ¿no es cierto? Yo tuve una vida, en un momento, una vida solitaria, pero demasiado solitaria. Porque de repente en mi juventud me tenía que estar pasando 8, 9, 10, hasta 11 horas en un día estudiando la guitarra, incluso cuando daba recitales en algún colegio, incluso trabajé en una obra teatral que se llamaba Encuentros con Federico García Lorca, y yo tocaba la guitarra, ellos recitaban unos poemas y los recitadores eran esplendorosos, ¿no? Y entonces, cuando yo tenía que tocar, por ejemplo, en esa época tocaba viernes, por lo general, el martes, jueves y domingo, así eran las citas.
para tocar. Yo los días que tenía que estudiar todo lo que repasaba, eran 10, 11 horas por día tocando la guitarra, porque cuando uno está delante de la gente, ahí la gente está mirando y mucho en vez de disfrutar quiere ver dónde uno se equivoca, ¿no? Entonces, es cierto, algunos en vez de ir a disfrutar, está diciendo, a ver dónde se equivoca, porque algunos tocan la guitarra y el otro dice, a ver dónde se equivoca, en vez de disfrutar, dice, a ver dónde se equivoca. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que estar bien afilado, pero en todas las disciplinas es así, en la Biblia también. Pero en la Biblia pasa algo sintomático cuando es todo lo que sea religioso. La gente quiere saber sin aprender, sin estudiar. En línea general, la gente quiere aprender, quiere saber sin aprender, sin estudiar, ¿no es cierto? Y si usted, por ejemplo, nosotros íbamos a seminario rabínico muchos años con Rosita y veíamos, ¿no es cierto? Los cursos allí no son de 3 meses ni de 4 meses, los cursos para ciertas cosas son de 6 años, 7 años, 8 años y todos los días, no son un cursito de 3 meses y apruebe la secundaria, no es así, ¿no? Eso es lo que pasa a veces con el judaísmo, ¿no? O con la Biblia, ¿no? ¿Cómo uno va a aprender si no está constantemente con esto? Por eso de alguna manera le decía, así cuando uno pone así, ya a partir de ahora de Bereshit, que no es la próxima semana, sino la siguiente, es muy probable que cambie un poco. Voy a poner en hebreo, aunque nos lleve un poco más de tiempo, la primera frase completa, o la semifrase, porque a veces son frases muy largas. Para anotar aquí se invierte mucho tiempo, hay que poner palabras y explicar palabra por palabra. Y entonces se lo voy a mostrar para que, por ejemplo, yo digo, cuando decimos Génesis, ¿no es cierto? Bueno, Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Ve'et haaretz, tohu vabohu, ¿no es cierto? Y la tierra estaba tohu vabohu, desordenada y vacía, que se puede traducir de otra manera. Entonces, si uno va aprendiendo cada para allá, el primer renglón, o el primer versículo, o la mitad del versículo, porque algunos son largos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, uno puede ir aprendiendo, estudiando, bien. Entonces le dije 32, ¿no es cierto? 32 de Barim. ¿Qué significaba de Barim? Palabras. Dabar es palabra, de Barim significa muchas cosas, no solamente palabras. Significa cosas también. Significa muchas cosas. Acuérdense que incluso da origen a otras palabras, la palabra dabar, ¿no? Es más, a ver si tengo aquí, se lo voy a mostrar. Por acá tiene algunas, ¿no? Ya va a tener que cuadrarse de nuevo. Aparte. Tiene un montón de significados, incluso de ahí va a salir una palabra para decir pasto. Dabar, palabra, bueno, acá tiene poquitas. Dabar, tiene un montón. Un día le voy a mostrar, tengo otro diccionario distinto. Palabra, habla, dicho, vocablo, hecho, acción, algo, cosa, incluso puede significar cuerpo, ¿no es cierto? También si uno en vez de poner dabar, pone deber, es plaga, mortalidad, pestilencia, por ejemplo, ¿no? Dover significa pasto, todo por eso dice, me alimenta con delicados pastos. Por ejemplo, para una persona hebrea lo entendería mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque la palabra dabar es palabra, pero también si uno la vocaliza de otra manera, es pasto, ¿no? Entonces, pero no solamente porque lo dice ahí, porque ahí eso es otra palabra, pero la gente hebrea lo entendía mejor que nosotros. No la gente judía de hoy, la gente judía de hoy no, porque hay gente judía que no sabe, pero el hebreo de antes sí. Entonces le decía, ¿te dije 32 o 31? 32. Ah, no, 32. Yo dije 32, sí, perdón. Yo tengo anotado 32 y quiero después me di cuenta que dije 31. 32, 1 a 52, ¿sí? Y entonces, 32, 1 al 52. Y es el cántico de Moisés que
Si uno lo lee en español, hay cosas que no va a entender si no se estudian, ¿no? Porque hay que... Algunos me dicen, no, mire, le puedo asegurar que yo tengo algunos estudios rabínicos que cuando le hacen ciertas comparaciones de aquí, uno dice, jamás me hubiera dado cuenta, ¿no? Porque hay que estudiar y profundizar. Entonces dice, escuchad cielos, esa palabra escuchar, ¿no es cierto? Se puede decir escuchar o escuchen, ¿no es cierto? Ese es el imperativo que significa hacimo, escuchen, bien, ok. En este capítulo es donde va a aparecer por primera vez la palabra, no la palabra tzur, que es roca, sino la primera vez que tzur se traduce como que el Dios es la roca, es la primera vez, y después en otras ocasiones va a aparecer. Bien. Entonces dice, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Una vez hablamos exclusivamente sobre eso y lo llevamos a otros pasajes, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, acá dice rocío, la palabra rocío es la palabra tal, ¿no es cierto? Que casi con seguridad es muy probable que dé también origen a una forma de ejemplificarlo, la palabra talit, ¿no es cierto? Talit, como rocío, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Adonai proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Esa es la palabra tzur, ¿no es cierto? Tzur. Esta es la palabra, una de las palabras para decir roca, ¿no? Hay otras en la escritura. Algunas son sinónimos, otras no tan sinónimos. A veces se puede intercambiar, algunas no, son distintas, ¿no es cierto? Bien. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Está hablando del Creador, del Señor, del Santo de Israel, que Él es la roca. Esta es la primera vez, no la primera vez que aparece la palabra roca, ¿no es cierto? La palabra tzur, me refiero como roca, pero es la primera vez que se nombra a la palabra roca como significando, ¿no es cierto? Como significando el Señor, el Creador. Bien, voy a seguir un poco para que ustedes podamos compartir algo. Porque voy al verso 9, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le alió en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Estamos hablando del Señor. ¿Vio cuando las personas tenemos nuestros ídolos, nuestros baales, ¿no es cierto? Y acá está diciendo que los baales son artificiales, son arenas, son movedizos, pueden estar hoy y mañana desaparecer y no ayudar en nada para nuestra vida, pero dice que el único que es inamovible, que es firme, que es estable, ¿quién es? El Creador, que es la roca. Y todo lo demás, en definitiva, no serviría. ¿Vio cuando de repente nosotros, el ser humano en general, busca apoyo, ¿no es cierto?, desde un familiar, un amigo, el gobierno, ¿no es cierto?, pero en definitiva, en última instancia, cuando uno necesita va a tener que recurrir a Dios, porque todo lo demás se esfuma, todo lo demás es arena movediza. Y en definitiva nosotros venimos del Creador y algún día nos vamos a partir de este mundo, cerrar nuestros ojos, desaparecer de la faz de la tierra y tener que rendir nuestras cuentas al Señor. Y entonces dice, bueno, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Probablemente aquí la palabra, esto no nos interesa porque ni ahora lo iba a decir, pero probablemente la palabra desierto no se refiere al desierto cuando salieron de Egipto. Lo más probable es que esté hablando de ese desierto, en yermo de horrible soledad, que desierto esté hablando de Egipto propiamente, ¿no? Y no del desierto cuando ya salieron.
Eso hay que entenderlo y meditarlo mucho, ¿no? Y lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Adonai solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña. A veces sur se traduce como peña. En este caso peña no es la palabra sur. En este caso, porque sur a veces es peña. En este caso la palabra para peña es esta. Sela, ¿no es cierto? Sela. Bien. Bueno, le puse los... Esta es una lámina. Esta no va. Ahora me interesa, Sela. Me interesa ahora, pero en este caso es Sela. ¿Sí? Ok, Sela. Es decir, acuérdense, primero, que la palabra de Dios viene sobre nuestra cabeza. No podemos leerlo todo porque quiero comentarles algunas cosas. Luego dice bueno, que él solo lo guió. Es interesante la imagen, por ejemplo, del yermo, terrible soledad. No podemos hablar de eso. La imagen del águila, ¿no es cierto? Y ahora la imagen de que por más que algo pueda parecer terriblemente árido, ¿no es cierto? Él lo va a poder fructificar, pero dice que él solamente, porque el pasaje que leímos anterior dice, él es la roca cuya obra es perfecta, por todos sus caminos su rectitud. La palabra perfecta es tamim, incuestionable, perfecto, etc. ¿No es cierto? Cuando lo dice, la Torá del Señor es perfecta que convierte el alma, ¿se acuerdan el Salmo? La Torá es perfecta que convierte el alma, ¿no es cierto? Bien, a veces uno piensa que viene por otro lado la transformación, pero es la palabra de Dios, ¿no? Bien. No la palabra escrita, porque esta palabra escrita, sino la palabra cuando entra, porque de repente una persona se puede considerar, por ejemplo, muy conocedor de la Biblia, o más o menos conocedor de la Biblia, y que tiene un dominio propio como para poder abordar cualquier situación que se le presente, ¿sí? ¿Sabe quién dijo eso también? Eso lo dijo Adán. No lo dice la Biblia, pero en definitiva estaba en un lugar perfecto Adán, ¿no es cierto? Y sin embargo sucumbió ante la seducción. Entonces, y para colmo le echa, fíjese cómo es la cosa, porque le echa la culpa a otro. Pero me acuerdo que en el libro, en el capítulo en Santiago, en el Nuevo Pacto, no me acuerdo el verso, pero ya lo voy a tratar de memorizar, cuando dice que cuando uno es tentado por su propia concupiscencia. Eso lo dice Santiago. Y sin embargo, Adán, en un estado perfecto y condicionamiento perfecto, le echó la culpa al otro. Quiere decir que no tenía Dios le dio un estado perfecto, pero no le aprovechó para nada ese estado perfecto. ¿Me está siguiendo como es la cosa? Por eso uno dice, pero yo conozco poquito, que en definitiva no conocemos nada. ¿No es cierto? Conocemos poquito, ¿no es cierto? Bien, y entonces dice, hizo que chupase miel de la peña, y es Sela, correcto, bien, y aceite del duro pedernal. Bien, ustedes pueden tener así otra traducción, porque si agarra 20 Biblias, así sean de hebreas traducidas de hebreos al español, casi siempre hay varias palabras en español que se pueden sustituir. Fíjense, miel de la peña, Sela es una roca también, y dice, y aceite del duro pedernal. Ahora le digo un poco eso. Quiere decir que el Señor le dice, aunque tú veas una cosa absolutamente dura, tú vas a chupar miel en esta situación, y aunque sea la piedra más dura, ¿no es cierto? Vas a poder tener aceite. Aquí, bueno, la palabra duro es la palabra jalamish. Esta no aparece tantas veces. La palabra jalamish significa algo duro, también se traduce como pedernal, se traduce como sílex, ¿no es cierto? Como la piedra esa durísima. Y la palabra pedernal, la que tiene usted aquí, que yo tengo traducida aquí como pedernal, tengo otra Biblia que tiene otra traducción ahí, da lo mismo. Es la palabra tzur. Bien, la palabra tzur que venimos hablando
como la palabra roca, ¿no es cierto? Ahora le voy a mostrar algo, después tome cuenta porque yo he contado todo eso en el pasado, mis horitas para contarlo aquí, sino en otros pasajes de la Biblia, ¿no? Fíjese, por ejemplo, en casi todas las Biblias, en las hebreas también, el verso 4 tiene la palabra roca, que Tzur la tiene con mayúscula, ¿correcto? Bien. Aquí la tiene con minúscula, en la palabra pedernal o roca puede ser, aceite del duro, es halamish sur, ¿no es cierto? Bueno, como duro pedernal. La palabra tzur aquí, o pedernal, está con minúscula, ¿sí? Bueno, luego dice, y no solamente eso, sino que mantequilla y comió los frutos del campo, ¿no es cierto? Hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Entonces, peña es la palabra hebrea sela. Duro es halamish. No puedo acordar dónde aparece más, pero aparece pocas veces, me parece, si no recuerdo, muy pocas veces. Y pedernal, sur. Bien, mantequilla de vacas y leche de oveja con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo. Y la sangre de la uva, de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Yeshurum, ¿sí? Y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció al sur de la salvación. Aquí la roca, aquí es la segunda vez que aparece roca con mayúscula y tercera vez en el texto. Bien, bien. Fíjese que dice engordó Yeshurum. Yeshurum lo voy a poner desde acá. Yeshurum. Yeshurum viene del verbo yashar, que significa ser recto. Quiere decir que Yeshurum, cuando termina así en UN, los nombres, ¿no es cierto?, son apelativos, como si fueran en español diminutivos, por así decirlo. Yashar es recto. Correcto, bien. Y Yeshurum sería rectito, no se puede traducir de otra manera, ¿de acuerdo? No hay otra forma de traducir. Es decir, es un nombre cariñoso que la Biblia permitió escribirlo como un nombre que Dios le dio a Israel. Le dice, tú te eres Yeshurum. Ahora, esta Yeshurum no aparece muchas veces, pero mire, aparece 5 veces. Creo, ahora me voy a fijar rapidísimo. Dice, engordó Yeshurum y tiró coces. Fíjese lo que le dice. El único perfecto es el creador, la roca. Después usted va a ver, yo le voy a mostrar unos versículos, qué es lo que hace toda la roca, ¿no es cierto? El Señor como roca. Nosotros a veces, no digo ustedes, ni yo, ni otro, de ser católico, cristiano, de distintas denominaciones, judíos, de distintas denominaciones o judíos mesiánicos. Nosotros queremos hacer siempre cuando es liturgia, nunca teman de la palabra liturgia. ¿Sabe lo que significa liturgia? No es una palabra que viene del griego, etcétera, pasa al latín, etcétera. La palabra liturgia viene de la palabra liturgos, liturgia. ¿Sabe lo que significa? Liturgia significa, en griego, servicio público, pero no era religioso. Si uno tenía que hacer una asamblea de senadores, tenía que tener una liturgia, un liturgos. Pero después pasa a un servicio. Puede ser un servicio político, un servicio cultural, un servicio religioso. Entonces, se hace toda una estructura, eso se llama servicio. ¿Cierto? Es un servicio. Es la liturgia. Entonces nosotros queremos hacer la liturgia, hacer de una manera, hacer de otra, cuando la Escritura ya de entrada dice, lo único perfecto aquí, que todo es perfecto en sus caminos, es la roca, dice que es el Creador, lo único. Y nosotros queremos hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, como para, no sé, para hacer las cosas maravillosamente bien y que no nos equivoquemos en nada, ¿no es cierto?, que tiene que ser así, que tiene que ser así, ¿no es cierto? Y le dice, pero engordó Yeshurum
¿no es cierto? Y tiró cosas, dice, el Señor es el que te salvó, el Señor es el que te guió, el Señor es el que te aprovechó todo, y por tanto que te di, te engordaste y te rebelaste contra mí. ¿No es cierto? Bien. Tiró cosas, está lo que está hablando, está describiendo un animal que le tira patadas al que lo alimenta. Eso es lo que está diciendo. Es decir, tú, Israel, eres como un animal que tira patadas al que te alimenta. Yo te di la vida, te sostuve, mi palabra fue como rocío, soy el creador, mi camino es perfecto, te sostuve, te levanté como el águila con cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes vieron águila, pero yo vi algo, cuando yo vi un apartamento, y abajo había otro apartamento que tenía, bueno, unas recámaras que yo las podía ver, ¿no es cierto? Yo estaba en el primer piso, estaba en planta baja. Y había en un momento ahí una nidada de palomas. Y entre la recámara de esta familia de abajo, con el paredón que daba a otro edificio, ¿no es cierto? Había como de esta pared a esa pared. Bien. La paloma, acá dice águila, da lo mismo, pero yo lo vi y no lo podía creer, porque yo dije, qué bárbaro, es el ejemplo que está en la Biblia, ahí en la casa de mi mamá, ¿te acuerdas? Bien. Y entonces, la paloma tenía su nidada, ¿no es cierto?, aquí. Y quería que los pichones volaran hasta el borde del otro paredón para que pudiesen alentar sus alas, etc. Bueno, le revoloteaba y ella volaba y se iba hasta el paredón y les hacía así. Como no iban los pichones, volvía hasta el nidito, donde lo tenía, era grande el nido, y revoloteaba ahí, se quedaba como un poquitito en el aire, se iba hasta el borde del paredón, y no iban hasta que en un momento se puso y golpeaba el nido con su propio cuerpo, y ya un pichoncito voló hasta el borde del otro paredón, como de esta pared a esa pared, más o menos, tal vez un poquito menos, un metro menos. Un ejemplo. Entonces él dice, si Dios le está diciendo aquí, si hay alguien que te enseñó a caminar, fui yo, el Dios, a caminar en el camino. Dice, pero yo te proveí de todo lo necesario, dice, y Yeshurun, y Dios como lo llama, a pesar de eso lo llama recto, porque Yeshurun significa rectito, como en español es más difícil traducirlo, ¿no? Un hebreo se da cuenta, pero sería como rectito. Bien, esa palabra Yeshurun, por ejemplo, aparece aquí, aparece cerquita, por aquí nomás está. Aparece en el capítulo 33, verso 5. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Yeshurun, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Bien, aquí no se refiere a nada malo, simplemente que quien dirigió al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, aquí se nombra como que dirigió a Yeshurun. Y por ejemplo, ahí mismo, en el verso 26, dice, no hay como el Dios, hay dioses Elohim, no hay como el Dios de Yeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿No es cierto? Es decir, ese Yeshurun, ¿no es cierto?, que se rebeló contra el Señor, dice que no hay Dios como el de Yeshurun, quien es el que cabalga y está sobre las nubes con su grandeza para ir en ayuda. Y ahí aparece ahí. Y aparece en Isaías, déjenme corroborarlo, y nada más, no aparece nada, no, son esas cuatro, creo que son 4 veces, sí, 4. Déjenme ver, aquí, no tengo, sí, 44:2, así dice Adonai, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Yeshurun, a quien yo escogí. Entonces fíjese, el creador del cielo es el que ha provisto todo para el pueblo de Israel, pero lo llama Yeshurun cuando se revela, ¿sí? Luego aparece en el capítulo 33 de Devarim, Deuteronomio 33, 33:5 y 33:26.
El uno habla, bueno, que fue rey en Yeshurun, porque si hay un rey, ¿no es cierto?, en Yeshurun, en este caso, cuando Moisés ordenó la ley, etc., y no hay como el Dios de Yeshurun que cabalga. Y en el otro caso, también el mismo tema, ¿no? ¿Quién es hacedor tuyo? El creador del cielo y de la tierra, Yeshurun. Bien, voy a seguir para que vean. Y menospreció la roca de su salvación. Esta es la segunda vez con mayúscula en este texto. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios. Una vez lo vimos a los Eirim. Imagínense, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando en Deuteronomio 32 está por entrar a la tierra prometida en el último cántico, ¿sí?, dice que el pueblo de Israel sacrificó a los demonios. ¡Qué bárbaro! No allí, sino también lo va a hacer posteriormente. Y no a Dios, a Elohim. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca, aquí también es sur, de la roca que te creó te olvidaste. Esta es la tercera vez que aparece. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestro amo, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Adonai, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá, mire el discurso que está, es un cántico, ¿no? Porque lo cantó, no sé con qué melodía lo habrá cantado Moisés, pero lo cantó. Fíjese el discurso, es un discurso de despedida, donde está Josué y Caleb y donde está el pueblo que nació en el desierto. Entonces, fíjese, digamos, tamaño, ¿no es cierto?, tamaño canto, con a veces frases tan severas. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca, acá roca es la cuarta vez que aparece en mayúscula, ¿no es cierto? La cuarta vez, 1, 2, 3, 4. Si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiese entregado, qué bárbaro, ¿no? Porque la roca de ellos, acá roca está con minúscula, también es sur, también sigue siendo sur aquí. De ellos no es como nuestra roca, también es sur, ¿no es cierto? Fíjese este juego de palabras. La roca con minúscula y la roca con mayúscula. Lo que le está diciendo Dios aquí, ¿cómo puedo decir? Si tú perseguiste, ¿no es cierto?, y podías haber triunfado, dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos, la roca, los dioses paganos, ¿no es cierto?, no es como nuestra roca, el sur, la roca de Israel. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Bien, voy a saltar un poco por una razón. Voy al verso 36. Porque Adonai juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá. Cuando viene que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca, aquí roca también es sur,
la roca en que se refugiaba. Esta roca en la que se refugiaba, aquí está hablando de Israel en definitiva, porque el pueblo de Israel se refugia en dioses paganos. Por eso es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces, es decir, dejaron a la roca al sur con mayúscula y se fueron a la roca de los paganos, que es la roca con minúscula. Sigue siendo la misma palabra, la palabra roca, sur, en hebreo, podría haber sido otra. La única diferencia es la palabra cera, que es peña, aquí, cuando se chupa de la peña, ¿no? Bien. La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre, por supuesto, acá hay un montón de imágenes que no tenemos tiempo de ver. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de largas cabelleras del enemigo. Una vez hablamos de esto de larga cabellera, que también se puede traducir como caudillos, jefes, etc. Bueno, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Fíjense aquí, la palabra tzur, ¿no es cierto? Es bien interesante. Por ejemplo, yo me anoté algunas cosas aquí, pero bueno. La palabra tzur, la palabra roca, no aparece tantas veces en la escritura. Le digo rápidamente, miren. En el capítulo 32 aparece varias veces refiriéndose a la roca que es el creador, y también refiriéndose a la misma palabra con roca con minúscula, que es el Dios pagano. Lo que está haciendo es un espejo el Señor. Dice, ustedes, por eso les decía falta de entendimiento, ustedes no tienen entendimiento, confunden al creador del cielo y de la tierra con el Dios de los paganos. Entonces, por eso se pone la palabra tzur con mayúscula y la palabra tzur con minúscula. Una persona hebrea lo entendería rapidísimo así. Hoy lo tenemos aquí con mayúscula y minúscula. En hebreo no hay mayúsculas y minúsculas en ese sentido. ¿De acuerdo? Y entonces la persona lo entendería inmediatamente. Tzur es el creador, yo soy la roca. Pero ustedes se van con el tzur, que es la misma palabra, pero es el Dios pagano. Vuelvo a decir, hay gente que dice, dice, no pronunciamos la palabra Dios porque la palabra Dios viene de Deus, que es de Zeus, etc. Yo sé de dónde viene del sánscrito, por ejemplo, vamos a poner un caso. Vio que Zeus es un ser victorioso, un dios, llamemos, una divinidad, sí, Zeus. Bueno, de ahí viene la palabra Deus, por ejemplo, en portugués, etc. Vamos a poner un caso. Yo no diga la palabra esa porque es de un dios pagano, correcto. Entonces tampoco tiene que usar la palabra día. ¿Vio la palabra día que usamos día? La palabra día viene de la misma palabra, porque la palabra Dios viene, claro, viene Deus, pero viene de la palabra día. La palabra día, decimos buen día, buenos días, el día está haciendo. La palabra día también viene del sánscrito. La palabra día, ¿saben lo que significa? La palabra día, que usamos día, significa luz en el sánscrito. Nada más que nosotros la tenemos como día. ¿De acuerdo? Pero significa, la palabra día, porque uno dice, yo le digo, dígame qué significa la palabra día. Entonces usted va a buscar el diccionario etimológico y entonces viene la palabra sánscrito, entonces le va a poner las letritas del sánscrito, porque todos los idiomas son así, ¿no es cierto? Un ejemplo entonces, vamos a poner un caso. Nosotros decimos Elohim, acá dice sur, para que usted vea, sur con roca, que con mayúscula lo tenemos, pero aunque no lo tengamos con mayúscula, en hebreo es sur es roca, es el creador. Pero el dios pagano también se llama Tzur. Lo identifican con Tzur. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra Elohim
La palabra Elohim, ¿qué significa? La palabra Elohim significa el creador, pero también significa Dios pagano y también significa jueces. La palabra Elohim muchas veces en la Biblia, la gran mayoría, significa el creador, como el sur, que es la roca con mayúscula. En otros pasajes, la palabra Elohim significa dioses paganos Dios, y tiene otro nombre. Gobernadores. Sí, gobernadores, pero hay otra también, se me fuera. Dioses paganos, y también significa gobernadores y jueces. Como tenemos sur con mayúscula y sur con minúscula, para que nos entendamos. También Elohim significa Dios creador y Dios pagano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo Elohim, sé que me estoy refiriendo al creador. Si quiero decir que es Elohim, un Dios pagano, entonces hay que hacer esa referencia. Entonces la palabra Tzur no aparece, ahora no me acuerdo cuántas veces aparece, pero no aparece tantas. Aquí en este verso aparece muchas veces. ¿Ok? Bien. Las otras veces que aparece, fíjese para que vean cómo es. En la Torá, para que vean. Por eso, cómo se hace cuando se estudia. En la Torá, la palabra Tzur aparece en el capítulo 32 varias veces, con mayúscula y con minúscula para que nos entendamos. Dios creador, Dios pagano. Dice, ustedes, yo los creé, los salvé, los sustenté, los guié. Y ustedes me dieron cosas y se fueron con los dioses paganos, que es la palabra Tzur, con minúscula para nosotros. En hebreo se entiende sin mayúscula y sin minúscula. Se entiende por el propio concepto. Bien. La palabra Tzur aquí siempre se refiere a Dios creador o al Dios pagano. Pero no aparece más en la Torá, salvo, yo lo tengo aquí anotado, pero me lleva su buen trabajo a veces porque la palabra Tzur aparece en Éxodo 17:6 dos veces. Y ahí se refiere al Tzur, que es agua sobre la roca. Dos veces aparece allí. Bien. Luego aparece en Éxodo 33:21 y 33:22. Ahí dice, cuando le dice a Moisés que va a pasar su presencia y va a estar parado sobre la peña, ¿correcto? Bien. Entonces tengo la palabra Tzur, cuando se saca agua del sur de la roca. Luego, dos veces, Éxodo 17:6, en el mismo versículo aparece dos veces. Luego aparece la palabra Tzur, en Éxodo 33:21 y 33:22, cuando se le dice a Moisés que va a estar parado sobre el sur para que vea la presencia del Creador. Bien. Y luego, en Números 23:9, cuando le dice que va a estar parado sobre la cumbre de las peñas. Lo voy a leer para que vean. Éxodo 23:9. Y no aparece más, aparece muchas veces, 23:9, pero no en la Torá. Esto es lo que le dice, como es Balaam, porque desde las cumbres de las peñas, sur, ahí es sur, por supuesto está en plural, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. La palabra collado es Gibá. Gibá es una palabra tan interesante como la palabra Tzur, ¿no es cierto? Bien, pero no nos interesa ahora porque si no estaríamos... Porque hay muchas palabras para decir roca, peña, rocoso, masa rocosa, monte, fortaleza, que no es mi fortaleza. Se usan muchas palabras para hablar siempre de algo rocoso. Y Gibá es una, que acá está como collado, también se puede traducir como colina. Bueno, entonces aquí yo tengo la palabra azul, la otra no nos interesa. Entonces tengo las dos veces en Éxodo 17:6, Éxodo 33:21, Éxodo 33:22, número 23:9 y las que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Después la palabra Tzur no aparece nunca más en la Torá. Uno podría decir que a lo mejor la palabra Tzur aparecería 50, 60 veces y no es así. Aparece las 7, 8 veces que aparecen en Éxodo 32 y estas que aparecen aquí y punto. Y no aparece más. Pero fíjese lo interesante de esto, ¿a qué voy? Que yo tengo la Torá con los 5 libros, ¿me están siguiendo? En la Torá con los 5 libros tengo un capítulo donde me aparece la palabra Tzur como roca que es el creador y roca que es el Dios pagano. En un solo capítulo de los 5 libros de la Torá.
Esa misma palabra solamente aparece cuando Balaam la pronuncia, pero ahora lo veo sobre la cumbre de las peñas. Lo que pasa es que, ¿qué significa para usted? Para una persona judía, dice, lo verás sobre la cumbre de las peñas y sobre la cumbre de la Gibá, ¿no es cierto?, de la colina. Entonces, uno que se imagina, ¿cómo se llama este señor? Balaam mirando al pueblo de Israel y digo, lo veo sobre las cumbres y sobre la Gibá y sobre el sur, ¿no? Un ejemplo. Para una persona hebrea es distinto. Esas palabras, peñas y colinas, significan los padres y las madres de Israel. ¿De acuerdo? Los sur son los padres de Israel y la Gibá es la madre de Israel. ¿De acuerdo? Entonces Balaam dice, yo no puedo maldecir a Israel porque lo veo parado sobre los padres y las madres. Es decir, acuérdense en un pasaje que dice, acuérdate de la roca donde fuiste, de la cantera donde fuiste sacado, que es Abraham. Abraham, que es el padre de Israel, ¿correcto? Pero ¿cómo está llamado allí? Roca. ¿De acuerdo? Está llamado como roca. Y entonces, digo, lo veo sobre las rocas, ¿no es cierto? No importa qué palabra es, lo veo sobre la roca, es decir, lo veo parado sobre los mandatos de los padres y los mandatos de las madres. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Pues nosotros lo vemos de una manera. La escritura, uno dice la Biblia hay que estudiarla mucho. La Biblia hay que estudiarla mucho, si no, uno tiene que formarse, no deformarse. Uno no puede informar. La Biblia no informa, la Biblia enseña. ¿De acuerdo? Entonces, Balaam está diciendo exactamente 23, ¿verdad? Dice, desde la cumbre de las peñas lo veré, ¿no es cierto? Esto aquí, y desde los collados o colinas, la palabra que va, lo miraré. Para una persona hebrea, ¿no es cierto?, conociendo que dice, fíjate de la cantera donde fuiste sacado, la cantera, la piedra, la roca, la masa rocosa, no importa la traducción ahora, pero es eso, dice esa piedra donde estás formado tú, obviamente es el sur, la roca, pero Abraham está sacado de la roca y tú estás sacado de la estirpe de Abraham, ¿de acuerdo? Y entonces Balaam cuando lo mira dice, ¿por qué el execrar, no es cierto, al que Adonai no ha execrado? Porque lo veo parado desde las cumbres y las peñas. Y él dice, yo no lo puedo maldecir al pueblo de Israel porque lo veo parado en la cumbre y en la peña y en las colinas. Entonces, simplemente porque lo veo parado en una roca no le puede hacer nada. No, en la mentalidad, es decir, Israel está fundado, ¿no es cierto?, en los mandamientos de los padres y de las madres que lo heredaron de Dios directamente. Pero para que vea usted, son palabras muy importantes. La palabra Gibá la dejamos, porque si no, tendríamos que usar la palabra Sela, Gibá, Misgá, Maón y todo, que son palabras que se refieren siempre a roca, colina, fortificación. Uno hace todo un panorama maravilloso, pero en una hora no se puede ver eso, esos son meses para estudiarlo. Y entonces, fíjense, una palabra tan importante, la única vez que aparece como que se dice que el Dios de Israel es la roca, ¿no es cierto?, aparece en Deuteronomio de Devarim 32, nada más. Y las otras veces que aparece la palabra tzur, roca, aparece el agua de la roca, estará sobre la peña, y no lo puedo más decir porque está sobre la roca. Alguno va a poder decir, pero no es tema de hoy, bueno, el agua de la roca, como dice el Nuevo Pacto, y la roca era el Mesías, ¿se acuerda usted? Ya eso es cuando uno lo analiza. ¿Se acuerdan los niveles, ¿no es cierto?, que era el nivel narrativo, el nivel profundo, el nivel simbólico, etcétera, ¿no es cierto? Que nosotros lo vimos en hebreo. Bien. Aquí. Ahora estoy en el mismo Deuteronomio 32. Verso 44, termina el canto, ¿sí? Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos,
a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es significativo, ¿no es cierto?, pero que no aparezca nada más que aquí la palabra corazón, en este pasaje, ¿no es cierto? Bien, la palabra corazón. Si ustedes se fijan, yo les voy a mostrar algo para que vean rápidamente. Bien. Hay dos palabras para corazón. Una es la palabra lev y la otra levav. ¿Sí? Lev y levav. Hay alguna otra variante, pero esas son más difíciles, no sé, uno ni leyendo la Biblia en español se da cuenta donde aparece esa variante, ni remotamente. Bien. Es bien interesante si quieren tomar nota de esto que les digo, tomen nota porque me lleva un trabajo enorme a veces, ¿no? Si no toman nota lo desaprovecha, pero no importa. Bien. Aquí la palabra corazón es levav, ¿sí? Es levav, esta, de aquí. Bueno, acá es lev y aquí levav. Bueno, voy a poner aquí. Lev. Ok, bien. Lev y levav. Me estoy acordando de unas variantes, porque no las tengo anotadas. Bien. A mí me llamó la atención también. ¿Ustedes se acuerdan de algo? Ahora se los voy a anotar rapidísimo, y tengo que buscarlo, ustedes se buscan. Ahora se lo voy a anotar porque sí es importante esto. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más perverso, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí hay un juego de palabras, porque hay una palabra para corazón, que es la palabra lev, y la palabra mente, que es la palabra riñón. Aquí la palabra, lo que yo traduzco, lo que se traduce como mente, es la palabra riñón, ¿no es cierto? La palabra riñón es kiliá, y kelayot en plural, kiliá. No vamos a hacer ahora ningún estudio de que cuándo es mente y pensamiento y cuándo es el asiento en el corazón, que es interesante en hebreo, ¿de acuerdo? Bien, pero eso no nos interesa ahora. Pero la palabra corazón es bien interesante porque uno parecería que con la palabra corazón en la Torah tendría que aparecer muchísimas veces. Usted sabe que no aparece varias veces, pero no aparece 200, 300 veces, sino aparece 1, 2, 3, 4, más 47, 51 veces. ¿No es cierto? Y pareciera que la palabra, le digo que me lleva un buen trabajo, pero él lo va a hacer, el trabajo lo hago hace casi 40 años, y estoy acostumbrado a estudiar la Biblia de esa manera, ¿no es cierto? Y entonces, la palabra lev, hay unas pequeñas variantes, porque yo anoté algunas aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estaba acordando que también aparece lev en arameo, en el libro de Daniel. Creo que aparece, bueno, la palabra lev en hebreo aparece 586 veces, ¿sí? Es bien interesante, mire esto que es bien interesante. La palabra lev, anda por ahí, no veo por el reflejo aquí ahorita. La palabra lev aparece 586 veces, sin contar, se me fue a la memoria, la de que aparecen en Daniel, que son arameas, pero no están catalogadas dentro de lo que es lev en hebreo, pero bien se podían poner. Es igual prácticamente.
creo que son 8 veces, pero no son ni 50 ni 2, creo que son 8 veces, estoy memorizando donde aparece, creo que son 8 veces, si mal no recuerdo, y aparece 2 más o 3 por ahí en otra situación. Bien, esa palabra lev, que aparece 586 veces en toda la Biblia, Antiguo Testamento, aparece nada más 4 veces en la Torá, nada más que 4 veces la palabra corazón lev. Aparece en Deuteronomio, nada más, en los otros no aparece. Aparece en Deuteronomio 4:11, Deuteronomio 28:65, 29:4 y 29:19, y punto, repito, siempre en Deuteronomio 4:11, 28:65, 29:4 y 29:19, punto. Bien. Ahora, la palabra levav, le digo esto porque aquí aparece levav, le dice, apliquen vuestro corazón, levav, podría haber aparecido otra, pero es levav, ¿sí? Dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. Bien, si uno ve el capítulo de Deuteronomio 32, le está diciendo, el creador del cielo y de la tierra es la roca de la salvación, en definitiva. Él es tu único Dios, pero tú te fuiste a otra roca. A mí me llamó la atención, pero es bien significativo cuando los rabinos antiguos lo explican también, por qué se usa la misma palabra. Parece mentira, así como Elohim, el creador, y Elohim, el dios pagano, y Elohim, el gobernante, ¿no es cierto? Es la misma palabra. Entonces, ¿qué está significando el Deuteronomio? Lo engañoso que es el corazón del hombre, ¿no es cierto? Porque solamente una vez lo pone aquí, ¿no es cierto? Apliquen todo esto a vuestro corazón. ¿Por qué lo tienen que aplicar al corazón? Porque, ahora se lo voy a mostrar, porque el pasaje que leímos en Jeremías 17:9 dice, engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas, es perverso, ¿no es cierto? Pues fíjese que engañoso y que perverso, que Adán, estando en un estado de plenitud y de perfección, ¿no es cierto?, sucumbió ante la seducción. Cualquiera que diga, yo cuando el rabino Pablo dice, aquel que quiera que se pretenda estar firme, mira que no caiga. Porque es engañoso el corazón. Uno dice, no, cuando uno está en cierta situación acomodada, vamos a poner un caso, si uno tiene una salud excelente, una familia perfecta, un trabajo maravilloso, una prosperidad sin igual, un futuro prominente, nadie se acuerda de Dios. Son pocos. Si usted, por lo menos, usted va a decir, no, yo me acuerdo, sí, seguramente. Si usted se fija en la Biblia, jamás pasó eso. Jamás. Por eso le dice, engordaste y te fuiste del camino. Pero acá se refiere a Yeshurú, que son, ¿cuántas veces? Que aparece 4 veces. Si no, por 4 veces. Nada más, no aparece más. Pero en muchísimos pasajes, sin nombrar a Yeshurú, obviamente, refiriéndose a Israel, en muchísimos pasajes está diciendo, te alimentaste, Israel, prosperaste y te olvidaste de tu Dios. ¿De acuerdo? Cuando prosperaste. Solamente, bíblicamente es así. Uno va a buscar con denuedo, con fuerza, con lágrimas, con oración, con todo cuando uno está, que la situación es terrible, que hay enfermedades, que uno está al punto de la muerte o con un familiar está al punto de la muerte, que no hay dinero para pagar esto y no hay dinero para pagar lo otro, que no hay trabajo, que no hay un futuro, que no hay buena expectativa, que no hay esperanza, que no hay nada. Ahí uno dice, bueno, ¿a dónde recurro? ¿No es cierto? Pero bíblicamente, este es un ejemplo clarísimo. Dice, yo soy la roca tuya, soy el que te salva, soy el que te liberé, soy el que te guié, soy el que te sustenté y te engordaste y te apartaste de tu Dios. Pero aparte dice, qué terrible, ¿no? Imagínense al pueblo de Israel ofrendando a los demonios. ¿Se acuerdan cuando vimos? Porque eso de los demonios aparecen en Isaías hasta con nombre y apellidos, los demonios. Lilith, ¿se acuerdan? Lilith, la lechuza, que lo vimos todos con los nombres en hebreo, los demonios. Entonces uno dice, yo no lo hago, seguramente no, pero cuando uno dice así, no. Una vez hace muchos años vino aquí, estábamos allá en Chilpancingo, no me olvido nunca. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el metro de Chilpancingo? Bueno. Y me vi una persona
Y entonces era muy arrogante, una persona muy soberbia, ¿no? Pero ya no era soberbia, sino era desequilibrada, pero una persona fuerte, en definitiva, ¿no? Y me acuerdo, dice, mire hermano, dice, a mí las tentaciones nunca me llegan. Y yo dije, pobre, nunca más supe su vida, ¿no? Pero, ¿cómo? Sí, sí, claro, las tentaciones siempre llegan, el problema es cómo respondemos. Es decir, entonces uno ve todo eso, me acuerdo de la persona, pobre, no sé, no era mala, porque mala nadie, yo digo, no hay ni buenos ni malos, ¿no? A veces actuamos bien o a veces actuamos mal. Bueno, entonces, ahora le digo esto, esa es la palabra lev. Aquí, acuérdese, la palabra lev, que es una palabra que aparece nada menos que 586 veces, en la Torá aparece 4 veces nada más. 4 veces, que eso es la que les dije. Eso siempre es significativo saberlo. La palabra levav, que es la que aparece aquí, aparece en la Biblia 248 veces. Y en el Deuteronomio, solamente en Deuteronomio nada más, después no aparece en otro lado. En Deuteronomio aparece 47 veces, pues no las tengo aquí anotadas. Yo tengo todos esos materiales, pero aparece solamente 47 veces en Deuteronomio. Sí, 47 veces en Deuteronomio. Y creo que no aparece más ni en Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Deuteronomio. Y es bien significativo. Usted sabe que la palabra corazón, bueno, aparece en arameo creo que 8 veces, y hay una pequeña variante que se la voy a mostrar ahora, si me acuerdo ahora mientras platico con ustedes dónde aparece. La palabra levav aparece 248 veces. Aparece 47 veces solamente en Deuteronomio, ¿de acuerdo? La palabra lev aparece también en Deuteronomio. Ok. Ahora, aparece en otro caso también, si mal no recuerdo bien. Pero siempre la palabra, usted vio la palabra lev, corazón. Casi siempre la palabra corazón se refiere en sentido simbólico, casi nunca aparece en sentido físico, con el corazón. Solamente cuando Jehú atravesó el corazón, ¿no es cierto? Bueno, hay un pasaje donde aparece también, ya ahora me estoy recordando, aparte del Deuteronomio, si mal no recuerdo, pero lo voy a buscar después, cuando aparece el corazón, no recuerdo, que aparece que el pectoral tenía que estar puesto sobre el corazón de Aarón. ¿De acuerdo? Esas son las veces que corazón aparece como corazón físico. Pero todas las cientos de veces que aparece, el 98% siempre es en sentido figurado, corazón. Pero no es el corazón físico. Siempre en sentido figurado. Después me voy a fijar, pero acuérdense de esto. Déjenme ver, por una razón, estoy buscando algo. Donde aparece también una palabra, si la encuentro rápido, si uso bien mi memoria y si no, es Éxodo 28-29, ¿no? ¿Cuál es? Éxodo 28-29. ¿Qué dice allí? Dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio y sobre su corazón. Ahí es donde aparece la otra. ¿Sí? Cuando él entra al lugar en Macón Kadosh, como un recordatorio consigo. Sí, ahí es donde aparece también. Por eso yo me anoté aquí a poner rapidísimo la cantidad de veces que yo puse Deuteronomio, pero por eso estaba haciendo memoria. Cuando aparece en sentido, esos son sentidos figurados, el sentido literal, corazón físico, el corazón que tenemos acá dentro de carne, aparece allí, aparece en Jehú, cuando atraviesa con la lanza el corazón. No, a las citas no las tengo, lo estoy diciendo de memoria así, y muy
¿Cuál? Es Shemot 28-29. Éxodo, sí. Está allí, correcto, correctísimo, correctísimo. Pero hay una palabra donde se usa otra palabra. Y le voy a decir, pero estoy haciendo memoria. Aparece en Cantar de los Cantares, capítulo 4, pero tendría que ver el verso. Aparece en el libro de Job. De memoria es difícil, ¿no? Que es una palabra parecida. Y no me traje los... Ah, lo voy a fijar acá. No me traje los diccionarios. La voy a buscar rapidísimo. Esas se las debo porque yo me anoto las cosas, también me manejo de memoria, entonces... Un segundo nada más. Aquí está. Lo que pasa es que no me acuerdo. Porque esta palabra, bueno, aparece en Cantar de los Cantares, capítulo 4, ya me voy a fijar, en el capítulo en Job, y aparece en un lugar. Esto se levanta, lo tenemos que leer. Aquí se traduce como buñuelo. Lo que ocurre, claro, lo que ocurre es, hay un pasaje donde dice, que no me estoy acordando, le dice, te voy a hacer unas tortas de hojuelas. Esas hojuelas vienen de la palabra lev, que significa, traducido en vez de buñuelo, ¿no es cierto? Significa levivá, que viene de lev o levav. Significa pastelitos en forma de corazón. Pero en la Biblia no se puede traducir así. ¿Me está siguiendo? Pastelitos en forma de... Sí, la Biblia encierra muchas cosas que uno no sabe y tiene que ir aprendiendo con el tiempo. Pero aquí se traduce como buñuelo, pero no es... Sí, en la Biblia no se puede poner buñuelo porque eso es muy localista, la palabra buñuelo. Leviva. Que en realidad también se puede escribir así, leviva, sin esta yud. Leviva. Yo aquí, leviva, yo aquí la tengo como buñuelo, pero esta palabra, si usted se da cuenta, ¿ve? Con esta, ¿se está dando cuenta? Esta hey de aquí no forma parte de la raíz, no forma. La hey final muchas veces significa acentuación de la palabra, a veces significa ¿cómo se dice? Género femenino, etc. Tiene distintos significados la hey final, por ejemplo. Yo lo puedo, no forma parte de la raíz, pero forma parte de la estructura de la palabra. Ok, leviva. Yo acá lo tengo como buñuelo. Bien. Desde esta palabra aparece 5 veces, son 5 veces, creo, 4 o 5 veces. Por eso yo le dije 586, 248. Obviamente me estoy olvidando allí las que son en arameo, que son como 8, y también no estoy contando esta, que también significa de leer, corazón. Pero para que vean, yo después le voy a buscar los pasajes, ahora no me estoy acordando. Sí, ya me parece que voy a tener que escribirme todo porque la memoria a veces la memoria. Bueno, no importa, no nos interesa eso. Sé que aparece en Cantares 4, en Job, no me acuerdo cuánto. Si lo digo cuento rápido, se lo digo. Y si no, paciencia. Tendría que memorizar muchísimo. Ok, lo importante de esto, pero le voy a nombrar algo más para completar, para que ustedes. La para allá habla de Jacino, el que presten oídos.
¿no es cierto? Presten oídos. Y ahí viene todo un discurso de Moisés, que es un discurso cantado, es un poema cantado. Me hubiera encantado saber qué melodía es, pero no la sabemos. Y entonces está hablando del sur, de la roca, ¿de acuerdo? De la roca que es el creador. Y a lo último dice que pongan todo en su corazón, en este caso, levado. Me llama la atención que aparece una sola vez, en este caso, ahí en Deuteronomio 32, porque sería más importante que a lo mejor apareciera más veces por ser la palabra corazón, pero no, con una es suficiente, ¿no es cierto? Bien. Ok, ahora les voy a mostrar algo rápidamente. En Jeremías, capítulo 17. Esto se puede traducir de muchas maneras, lo que está aquí en Jeremías. Uno lo entiende igual, pero tiene... Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La palabra engañoso ahí, 17:9. La palabra engañoso es esta palabra. Es la palabra anush. La palabra anush. La palabra anush, cuando que dice engañoso, significa incurable, en definitiva. Bueno, si usted busca acá, por ejemplo, bueno, este es un buen diccionario. Por supuesto no es completo, pero es muy bueno. Obviamente usted, a veces uno compra diccionarios chiquitos, esos sirven así un poquito para aprender algunas cosas, pero no son así completos. La palabra anush significa incurable, insanable, desahuciado, herida. Se traduce muchas veces en el vocabulario cotidiano, en el vocabulario de hoy. Cuando hay una herida mortal, se dice anush, ¿no? También se utiliza para decir algo que es pernicioso o algo que es muy doloroso. Entonces, cuando uno dice que es engañoso, no es incorrecto, es correcto, es engañoso. Aquello que engaña es porque está en el camino incorrecto y no dice la verdad. Es lo mismo que si me dicen a mí, mira, ve por este camino o por este camino. No, este camino es correcto, este es incorrecto. Es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto?, un lado que el otro. La palabra engañoso es una palabra terrible también, si uno la entiende. Pero significa incurable, herida mortal, insanable, etc., ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bien. La palabra perverso, la palabra perverso, bueno, no la vamos a analizar, pero no importa. La palabra, perdón, me estoy confundiendo. La palabra perverso es la palabra anush, pero no engañoso, porque tengo otra traducción aquí. La palabra que usted, según que usted tiene, si tiene engañoso arriba y perverso abajo, ¿sí? Si usted tiene engañoso arriba y perverso abajo, porque son distintas formas de traducir. En este caso, acá tengo distinto, pero bueno, la palabra perverso es la palabra anush, que es incurable, ¿correcto? Es muy parecido también a la otra, que es engañoso. Perverso, es decir, que pervierte el camino. Es decir, yo me engaño, en vez de ir por el camino A, me voy al camino B, me engañé. Si me voy del camino A al camino B, pervertí el camino. Esa es la misma. La palabra perverso es la palabra que es anush, ¿de acuerdo? La palabra engañoso, que es la primera en la traducción en el español, ¿sí? Después me voy a fijar aquí. A ver cómo tenemos. Está rapidísimo. Con esta Biblia tengo un problema, porque esta Biblia, cuando la compré,
me faltan páginas. Ese es el problema. Faltan varios capítulos en esta vida, es increíble. Pero ya me di cuenta después de varios meses de haberlo comprado. Aquí en la Torah viviente dice moralmente enfermo. Moralmente enfermo, sí. No se olviden una cosa, que estamos traduciendo un idioma. Por eso yo tengo engañoso y perverso, ¿no? Aquí tengo otra traducción. Por eso cuando le dije me confundí porque tengo dos traducciones distintas. Dice, bien. Acá dice, el corazón es engañoso por sobre todas las cosas, y lo que tenemos como perverso aquí lo tiene como débil. Ahora me acordé, sí. Y débil. En realidad, débil es una palabra muy fuerte, pero parece más diluida. ¿De acuerdo? ¿Quién podrá conocerlo? Perfecto. Yo tengo engañoso y débil, acá tengo engañoso y perverso, y tú tienes moralmente. En realidad, todas son correctas. No se olviden que estamos traduciendo un idioma. Entonces, ok. Entonces, la palabra que vamos a la segunda, que es perverso. Perverso es de pervertir. La palabra pervertido es una palabra muy en boga, y ¿no es cierto? Que tal hombre es pervertido, que la mujer es pervertida, que esto es pervertido. Por ejemplo, se usa mucho para eso. Ahora, la palabra engañoso, bueno, yo quiero mostrar aquí. Voy a anotar la frase completa. Dice Jacob Alev, ¿no es cierto? Dice A, Jacob Alev, acá está corazón, la palabra corazón, ¿no? Y este es el artículo determinante. Entonces dice Jacob Alev. Dice, engañoso es, acá voy a poner, bueno, acá dice engañoso, voy a poner entre paréntesis, es, porque el verbo en presente no existe en grafía. Ha es el artículo determinante, el lev, el corazón. Engañoso, voy a poner engañoso por esta palabra. Engañoso, akobalev, ¿es cierto? Engañoso es el corazón. En hebreo, estoy diciendo dónde está el verbo. En este caso no se escribe. No se escribe porque no existe el término en hebreo. Bien. Usted sabe que la palabra akob, esta palabra akob, significa encorvado, tortuoso, sinuoso, maligno y perverso. Esa es la palabra akob. Perverso, maligno, tortuoso, sinuoso, encorvado, engañoso. Y para que usted vea, de ahí va a venir el nombre de nuestro patriarca, que es Jacob. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Acá están todos juntitos, es Ya, A, Cob. Jacob. El nombre de Jacob, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Sí. No se durmieron. Jacob. El nombre de Jacob, de Jacob, viene de esta palabra. Engañoso, tortuoso, siniestro, perverso. Porque acuérdese que como se encargaba de engañar a Jacob. Y justamente, ¿por qué? La palabra esta, ¿no es cierto? Voy a mostrar aquí. Akev. Akev, ¿sí? Significa talón. El talón. Taco, huella, señal o rastro. Fíjense esto. A ver si me sigue. Para que usted vea cómo se fue. Aquí me dice, engañoso, Jacob Alev, Jacob, engañoso.
Uno lo puede traducir de muchas maneras: tortuoso, sinuoso, perverso, maligno. Bien. La palabra Jacob es el nombre del profeta, del patriarca. Akeb es la misma palabra, significa talón, taco, huella, rastro, señal. ¿De acuerdo? Bien. Esto es como sustantivo, como sustantivo. Acab, esta es una B. Acab, que es el verbo. Acab. Bien. Esta es la raíz del verbo, ¿sí? Acab. Significa. Bueno, las vocales no nos interesa porque se escribe sin vocales, pero la vocal es una ayuda a memoria para. Esta es una patálica más. De alguna manera sirve como orientativo. Acá significa seguir, acosar, estafar, engañar, suplantar y espiar. Seguir, acosar, suplantar, espiar. Tiene otro significado, yo ahora podría explicar ahí, pero hoy no tengo más en ese, no creo. Tendrá 4 o 5, pero ese diccionario por estas palabras no creo que tenga otro. Entonces tengo Jacob, que significa lo que dice aquí, engañoso, ¿no es cierto? Perverso. Ok. Bien. Que es un adjetivo. Akeb, que es un sustantivo, es talón, señal, rastro, etc. Acab, que es el verbo, que es espiar, suplantar, estafar, engañar. Y Jacob, que es un nombre propio. Ahora, parece mentira, ¿no es cierto? El nombre propio del patriarca Jacob proviene de una palabra que significa talón, pero que también significa seguir, y que también significa engañar. Parece mentira, porque es toda una raíz de palabras. El hebreo es así, ¿me entiende? Entonces, el nombre Jacob viene de aquel que es talón, porque tomó a su hermano del talón. ¿Sí? También se engañó de suplantar y engañar. ¿De acuerdo? Me está siguiendo Jacob y Esaú. Cuando le hizo tras un ardid y una artimaña, le hizo vender su primogenitura. Era un ejemplo. De ahí viene. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dice engañoso, ¿no es cierto? Engañoso, Jacob, engañoso, perverso, maligno. Dice moralmente insano, algo así dice, ¿no? Moralmente enfermo. Y es lo mismo. Sí, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no les voy a mostrar ahora, ¿no es cierto? Pero tengo aquí un montón de versos que me anoté porque esto sí, es casi imposible acordarse de memoria. Lo que es el corazón. En Deuteronomio 32 se me está hablando de que el Señor es el sur, la roca, ¿sí? Acuérdense la cantidad de veces que yo le dije que aparecía. Aparece allí, aparece en otros pasajes. Pero los otros pasajes, cuando aparece sur la roca, es agua sobre la roca, que alguno puede decir, la roca también está refiriéndose al Creador como roca, porque también tendría ese sentido, ¿no es cierto? Cuando le dice, vas a estar parado sobre la peña, sobre la roca, cuando pase la presencia del Creador. Y la otra, cuando Balaam ve al pueblo de Israel parado sobre la roca y sobre la Gibá, que es la colina, un ejemplo. Okay. Pero luego le dice que si bien en la roca es el Creador, todo el pueblo de Israel se apartó. Es más, ¿por qué murieron todos? Fíjese qué significativo, y yo alguna vez lo hablamos. El pueblo de Israel sale de Egipto redimido, comiendo el cordero de Pesaj. Se hicieron uno con el cordero, como se hicieron uno con el cordero, porque se hicieron uno con el cordero de Pesaj, por eso la muerte los llevó a sus casas, ¿sí? Como se hicieron uno con el cordero, más adelantito el Señor le va a decir, cuando salieron de Egipto, entre ustedes no hubo ningún enfermo, porque se hicieron uno con el cordero. Mire nosotros, que andamos a veces enfermos, muchas veces enfermos, o estamos enfermos con enfermedades que traemos, o ancestrales, o de nuestro nacimiento,
tal vez no nos hicimos mucho con el Cordero nosotros. ¿Me estás siguiendo? El pueblo de Israel cuando sale de Egipto sale redimido, se hace uno con el Cordero. Como se hace uno con el Cordero, es decir, las células del Cordero entran en la célula del ser humano, por así decirlo, y la sangre marcada entra en la sangre del ser humano, del pueblo de Israel, y entonces dice, no hay enfermedad. Entonces, no hay enfermedad. Bien. Entonces dice, no hay ningún enfermo. Pero aquí le está diciendo que el pueblo de Israel, cuando salió, no estaba enfermo porque se hizo uno con el Cordero, es decir, cumplía los mandamientos del Señor. Pero en el transcurrir de los 2 primeros años se pervirtieron. Los otros 38 lo dejamos aparte. En los 2 primeros años se pervirtieron porque tuvieron que volver 38 años al desierto por haber renegado del Señor. Criticaban a Moisés, criticaban a Dios, criticaban una cosa, todo el mundo ahí criticaba a todo, ¿no es cierto? Y entonces cuando el Señor ve eso, dice, bueno, ahora 38 años al desierto, se niegan a entrar a la tierra prometida y un montón de cosas. Pero las personas que, aparte fíjense que había grandes líderes allí, los 38 años, todos los redimidos por el Cordero, ¿qué pasó? Murieron todos. En el desierto murieron los redimidos. Por eso el rabino Pablo dice, aquel que pretenda estar firme, mire que no caiga. Porque los redimidos que comieron el Cordero murieron en el desierto. En el pueblo judío hay un midrash, no me acuerdo dónde, no sé si está en el Talmud, pero es 1 o 2 lugares donde aparece eso nada más, hasta desde mi punto de vista, hasta donde yo estudié. Si hay otro lugar, seguramente yo no lo vi nunca, espero algún día encontrarlo, pero hasta donde llegó la literatura a mí, yo vi un solo lugar donde dice que los muertos en el desierto perdieron su salvación. Es decir, los muertos, hay un solo lugar donde dice que los muertos en el desierto perdieron su salvación. Y hay un solo lugar también que yo conozco, y nada más, seguramente hay otro, pero lo que yo conozco, no se olvide que estos son miles y miles y miles de literatura, miles. ¿No es cierto? El Talmud es gigante, la Totafot y los Midrashim son gigantes. Hay un solo lugar donde yo leí que dice que no solamente Yom Kippur trae perdón, sino que la sangre vertida en los dinteles y las puertas de la casa de los hebreos en Egipto trae la expiación y la redención. Teniendo en cuenta eso, el Cordero de Pesaj trae expiación y redención. Esos salen expiados y liberados. Pero parece mentira que a pesar de tener y conocer al Creador, al Sur, la roca, ¿no es cierto? Porque otro lado va a decir Sur o Lamim. Sur, por supuesto, la palabra Sur aparece en otros lados también. Yo les nombré las de Deuteronomio y punto. Y de Éxodo y el número. Por supuesto, aparece muchísimas veces más. Muchas veces más. No aparece tanta como 500 y pico, seguro que no. Aparecerá 60 veces, 70, 90, pero más no aparece. Así haciendo ayuda a memoria. Dice, tú eres, el creador es Sur o Lamim, roca de la eternidad. Entonces, si el creador es el Sur o Lamim, la roca de la eternidad, y él es el que trae la redención, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel en el desierto perezca todo? ¿Sabe por qué? Porque engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. El corazón del ser humano, dice, ¿quién lo conocerá? Por eso dice el Señor. ¿Se acuerdan cuando cantamos Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad? Behabta et Adonai Eloheinu bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol lodeja. ¿No es cierto? Y amarás al Señor con todo levavecha, con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero después, ¿qué dice? Y el Señor circuncidará tu corazón y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda... pero eso quiere decir que yo para amar al Señor y cumplir, tengo que estar circuncidado en el corazón. Porque si no, lo otro es fuerza humana. ¿De acuerdo? Todo es esfuerzo humano.
Por eso aquí es bien interesante todo esto, ¿no? Porque en Deuteronomio 32, en el discurso de despedida, dice: acá les planteo que el que nos vino guiando hasta aquí es el creador del cielo y de la tierra, aunque no lo dice así. ¿No es cierto? En otro pasaje se habla así. Habla de llamar, por eso se llaman los cielos y la tierra como testigos. ¿Se acuerdan que esto no se puede decir eso? Se llaman los cielos y la tierra como testigos. Bueno, ese creador del cielo y de la tierra, que es el Sur Olamim, la roca eterna, que es el sur, en la roca de la salvación, el pueblo de Israel, redimido, renegó de él. Por eso le dice, aplica a tu corazón, en este caso el Leván, aplica a tu corazón todas estas palabras, porque de aplicar a tu corazón todas estas palabras va a detender tu vida, tu salvación, tu futuro y tu esperanza dependen de cómo apliques tu corazón a la palabra de Dios. Nosotros aplicamos, ¿sabe el corazón a qué? A veces a querer conocer una cosa, o a veces uno ve, ustedes pueden ver por internet y van a ver un servicio que alguien se mueve aquí, se para allá, que en tal canción esto, que en tal canción lo otro, que en tal servicio hay que hacer esto. A veces, usted sabe que en el judaísmo la cantidad de modalidades que hay son increíbles. Hay muchas modalidades, muchísimas modalidades, de cómo hacer una cosa a veces y cómo hacer otra y cómo hacer otra. Bien, les muestro algo rápido. Esto es importante, ¿no? También. Miren, les voy a mostrar algo. ¿Se acuerdan el otro día? Se lo voy a nombrar rápido, se lo tengo aquí. Y aparecen otros pasajes, ¿no? Con otras palabras. A veces aparece la palabra tzur, otra vez aparece la palabra even, porque esta es otra palabra. Cuando uno va aprendiendo even, esta es otra palabra para decir roca. Nada más que cada una. Algunas son intercambiables. En algunos casos son intercambiables, hay muchas más, ¿no es cierto? Como la palabra Givá, porque muchas veces es palabra montaña, colina, fortificación, roca, peñasco, masa rocosa. En masa rocosa se traduce poco a veces. Hay otras palabras, ahora se me fue. Selá es la otra. Mahón. Se me fue. Son varias. Entonces, cada una tiene su aplicación, ¿no? Y uno lo tiene que ir estudiando. Son varias las palabras esas. Ahora no me acuerdo el nombre. Bien, les voy a mostrar algo. Rapidísimo aquí. Yo les mostré el otro día, se lo digo rápidamente, va a ser en 10 minutos. ¿Se acuerda? Porque viene aquí lo que les voy a mostrar de la roca, ¿sí? Yo el otro día les dije, la palabra pastor es la palabra roé, que viene de la palabra re, que es amigo. Quiere decir que dentro de la palabra pastor está la palabra amigo, o dentro de la palabra amigo, que es re, está la palabra pastor. Ok. Porque estamos hablando de la palabra roé. Pastor es una palabra que la tenemos hispanizada, obviamente. Pero dejando de lado el hispanizado ahora, mantengamos el hebreo ahora. La palabra amigo, ok. Había otra palabra que se traduce como pastor, que es la palabra llamar, que significa guardador. En este caso significa guardador de ovejas, ¿no es cierto? Ok. Y la otra era noket. Hay alguna otra variante, pero noket, que aparece dos veces, ¿no es cierto? Aparece en Amós 1.1 y en segunda de Reyes 3.4 para el rey Mesa de Moab, ¿no es cierto? La palabra noket, que no es pastor como pastor, si se entiende, significa hacendado, ganadero. Más que hacendado, ganadero significa la palabra noket, que significa, originalmente significa examinador o observador de ganado. Luego se traduce para el español como ganadero, pastor, para la gente que estudia la Biblia y no complicarle la vida. Pero lo que pasa es que tenemos la palabra roé, que es pastor, la palabra que se traduce como pastor en algunos, porque llamar en otro lado significa guardar y punto. Pero en algún caso la palabra llamar se traduce como guardar las ovejas, simplemente. Dice, y Jacob fue guardador, punto. No dice, pero si usted no sabe la Biblia, no sabe que hay que traducir guardador de ovejas, en la palabra llamar, que significa protector, vigilador, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué
Quiere decir que el pastor es el amigo, porque la palabra roé es pastor, pero roé es amigo, es el protector y el examinador, que es el noker. Entonces, es amigo, protector y examinador. Bien. Cuando en el nuevo pacto, bueno, hablando del creador, dice Adonai es el pastor de Israel. Bien, ya sabemos que el pastor de Israel, si es el pastor de Israel, que es el Roel, entonces tiene que ser el Dios, es el amigo, el protector y el examinador. Ahora, sí, lo va a decir también la Torah eso, ¿no es cierto? Que él es el pastor, dice, él es mi pastor, ¿no es cierto? No solamente el Salmo 23, también la Torah lo dice. En primera de Pedro dice que Yeshua es el príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores en griego es poimen, ¿de acuerdo? Poimen, que en realidad poimen en griego significa funcionario o inspector, metafóricamente. Pero cuando dice que Yeshua es el príncipe de los pastores, dice argipoimen, argipoimen. Argi viene de arge en griego. Arge en griego significa principal, ese es principal. Bien. Es interesante. El creador del cielo y de la tierra se presenta al pueblo hebreo como el pastor de Israel. Como el pastor de Israel. El Mesías se presenta como el príncipe de los pastores que se ponen aquí en la tierra para hacer un servicio. Bien. Pero es bien importante, es bien interesante la palabra pastor en este caso. Porque ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente, ¿sabe por qué tenemos en nuestra mente? Porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Sabe lo que tenemos en nuestra mente? Y no me diga que no es así, no me diga que no es así, porque no se lo creo, aunque usted me se ponga en el piso. ¿No? Cuando hablamos de sacerdote, todos mentalizamos la Iglesia Católica. Cuando hablamos de pastor, todos mentalizamos la Iglesia Cristiana. Y cuando hablamos de rabino, la sinagoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Tanaj dice que el creador es el roé, es el pastor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le digo, engañoso es el corazón del hombre. Cuando nosotros nos llevamos por los conceptos humanos de cómo se nos enseñaron ciertas cosas para que las entendamos, el sacerdote, todos Iglesia Católica, pastores, Iglesia Cristiana, y entonces ¿qué queda para el judío? Rabino, punto. Claro, no queda otra. Porque si le dice pastor, todo el mundo dice, ¿cómo pastor en una sinagoga? Sin embargo, esa expresión de rabino, esa expresión es posexílica, después del exilio, porque el creador quería que Israel, los siervos de Israel, fueran pastores, fueran roé. ¿De acuerdo? Pero después, con el tiempo, el pueblo hebreo toma del arameo. De hecho, que la palabra rabino no es una palabra hebrea, rabino es una palabra mitad hebrea, mitad española, porque rab es ni siquiera hebreo, porque rab no es hebreo, es arameo. Y la terminación ino es una terminación española. Quiere decir que rabino es tomar un pedacito del hebreo y un pedacito del español y formamos una palabra. ¿De acuerdo? La palabra rabino no viene del hebreo, viene del arameo. La palabra rab significa grande, punto, nada más que grande. Los maestros, ni siquiera hebreos, arameos que enseñaban, era el rab, porque era el grande, que significa grande, ilustre, y como es grande, ilustre, es maestro. Y de ahí pasa a rab en hebreo, y después al español como rabino. Por eso los sefaraditas, nosotros, ahora también hay rabinos, pero desde estas últimas generaciones, estas últimas décadas, no sé, 40, 50 años, antiguamente, ¿no es cierto?, y por siglos de los siglos para atrás, los sefaraditas no teníamos rabinos, teníamos jajamim, que significa el conocedor, el ilustre, el sabio, el que enseña, el jajamim. Después hay algunos rabinos también en algunas sinagogas,
De hecho que nosotros en Argentina fuimos muchos años conocidos también con nuestros amigos unas sinagogas que nací, que el rabino y los rabinos sefaradí, porque ya después se mezclaron, sí, se mezclan las cosas, claro, se mezclan las cosas. Entonces, por eso digo, cuidado que engañes el corazón del hombre, ¿no? Algunos dicen, yo ya me la sé toda, ya me lo comí bien. No. Hay que caminar mucho en esta tierra para aprender ciertas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el profeta, fíjese por qué se elige pastor, ya desde el Antiguo Testamento, el Tanaj, para el pueblo hebreo también. Porque el profeta es profeta y ya, punto. El maestro es un maestro y punto, es maestro. Un juez en Israel era juez de Israel y punto. Pero el pastor es el amigo, es el protector y es el examinador. Conociendo el pastor como Roé, el pastor como Shamash, Shamar, y el pastor como Noque. Entonces, el profeta es profeta, el maestro es maestro, el juez es juez, pero el pastor tiene que ser el amigo, el examinador, el protector, el observador y el cuidador, porque eso es lo que representa la palabra Roé, la palabra Shamar y la palabra Noque. Bien. Ahora, nosotros estábamos viendo que en el capítulo 32 de Deuteronomio le dice que aplique el corazón a todo lo que se le enseñó. ¿Por qué? Parece mentira. Dice aplica el corazón. Ahora, en realidad, casi estaría de más esa frase. Porque si me está hablando el líder que escogió el Todopoderoso que fue Moisés, y el pueblo pudo ser testigo de todos los milagros, maravillas de Dios y a través de Moisés, ¿no es cierto? Que Moisés diga, bueno, ahora todo lo que yo se les enseñé, aplíquelo en su corazón. ¿Estaría dudando tanto Moisés del corazón de hombres? Porque vio lo que le dice antes. Dice, esta es la roca suya y ustedes ofrecieron a los demonios en vez de adorar al Creador. Terrible, ¿eh? Ofrecen a los demonios en vez de adorar al Creador. Entonces, ahí es la roca, la roca, la roca. La roca tiene otra faceta, ¿no? Este es un tema larguísimo, créame que sería, no sé, abarcar este tema serían 5, 6, 7, 10 reuniones de 2 horas y no sé si terminaríamos. Yo les voy a mostrar algo, se los voy a leer nada más, ¿no? Sin dar ningún ejemplo. Los ejemplos puede tomarlos usted de su experiencia, ¿no? Miren, en Génesis, lo voy a leer nada más para terminar. En Génesis 28:11 dice, y llegó Jacob, ¿no es cierto?, a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar. Acá piedra es Eben, es Eben. Ahora no importa, bueno, ya vamos a poder decir porque aquí una y porque aquí otra, y a veces hay alguna explicación. Dice, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Bien. Obviamente, la roca es una piedra, pero se está refiriendo a la roca que es el Señor. Bueno, quiere decir que si hablamos, ¿no es cierto?, de lo que hace la roca, que es nuestro creador, la roca nos da descanso. ¿Me está siguiendo? Porque Jacob toma la roca y descansa. Tomó la roca y descansó. Por eso le dice tú, en vez de adorar a la roca, que en nuestro caso es sur, vuelvo a decir, en algunos casos son intercambiables ciertas palabras en hebreo, dice, en vez de adorar esa roca, te desviaste y te fuiste a dioses extraños, ¿no es cierto? Que cuando aparece la palabra, después más adelantito, roca con minúscula en español. En Éxodo 31, 18, dice, cuando terminó de hablar con Moisés, el Señor, sobre el monte Sinai, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra. Aquí también la palabra piedra es la palabra Eben, escritas por el dedo de Dios. Bien. El sur, en este caso, es el Eben, ¿no es cierto?
la roca. ¿Qué nos da la roca? En el otro caso, a Jacob le dio descanso. Nos tiene que dar a nosotros descanso si seguimos su voluntad, que aplicamos su palabra a nuestro corazón. Acuérdense que engañoso es el corazón del hombre, ¿no? ¿Está bien? La roca aquí nos da a conocer la voluntad de Él. Quiere decir que la roca, que es el creador, a Jacob le da descanso, y la roca, que es el creador, el sur, en el Deuteronomio 32, aquí le dio la roca a Moisés a conocer la voluntad del creador. Quiere decir que la roca, Dios nos da descanso y nos da a conocer su voluntad. Bien. Deuteronomio 8:15 dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. De la roca del pedernal, acá es la palabra sur, que vimos antes, y jalamish, que después le voy a mostrar esa jalamish y otra cosa que me olvidé, que quedó incompleta. En roca dura, sílice, durísima, de la roca del pedernal. Quiere decir que tú vas a pasar por vertientes abrasadoras y en la mayor aridez y terreno escabroso, pero la roca, que es tu creador, te da agua. ¿Se acuerdan cuando dice atravesando el valle de Bajá? Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Salmo dice atravesando el valle de Bajá. Acuérdense que la palabra Bajá se puede traducir como lágrima, como llanto o como sequedad. ¿De acuerdo? Bien. Usted va a decir lágrima y llanto es agua y sequedad es seca. Pero justamente cuando lloramos podemos llorar por la sequedad y la aridez. Por eso la palabra esa aparece solamente en Samuel, que son bajaín, balsameras. Las balsameras crecen en terrenos rocosos, las bajaín. Por eso en el Salmo, el salmista dice, atravesando el valle de Bajá, el valle de la aridez, el valle del quebranto, el valle de la lágrima, el valle del llanto, lo transforman en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ese verso es una locura. Es una persona no creyente dice, es inadmisible eso. En esta parte que es rocosa, árida, donde solamente crecen balsameras que no necesitan el agua, dice, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo es que la lluvia, cómo cambian la fuente en agua? Pero por eso acá dice, Él sacó para ti agua incluso dice de la dura roca, del pedernal. Quiere decir que la roca, que es el Sur Olamim, ¿no es cierto?, nos da descanso. Dios Todopoderoso nos da a conocer su voluntad y nos da agua. Bien. Esto lo leímos también antes en Deuteronomio 32. Lo hizo, Deuteronomio 32:13. Lo hizo subir, lo que acabamos de leer antes, ¿no es cierto?, en la para allá, de Jacín. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¡Qué bárbaro! ¿No? Y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña, que acá peña acuérdense que es Selah, ¿sí? Bien. Un día le voy a decir dónde aparece eso, que es interesante. Y aceite del pedernal, ¿no es cierto? Aquí la palabra pedernal no es jalamish, sino el sur. Yo lo tengo traducido aquí porque tengo 3 o 4 versiones aquí también, pero porque son palabras que estamos traduciendo un idioma. Yo puedo poner pedernal, roca, peña. En español no hay mucha diferencia. En hebreo sí. Entonces, la roca me da miel, la roca me da descanso, el Señor me da descanso, me hace conocer, como dije, su voluntad. Me da agua en lugares sedientos. Puede ser agua física o agua espiritual, ¿no es cierto? Mire, yo le voy a contar algo para que vean. Yo jugué mucho al fútbol, yo tenía intención de ser profesional en Argentina, son cosas de la vida, ¿no? Uno sabe. Y entonces, parece mentira, ¿no? En el deporte se llama el segundo aliento. Nosotros, yo a veces haciendo deporte, incluso en algún entrenamiento, los entrenamientos eran fuertísimos. Rosa vio algunos, no el entrenamiento, pero vio puede ser. Los entrenamientos eran fuertísimos, eran tan fuertes que en algún caso, pasé un par de veces, Dios sabe por qué, pero en algún caso hasta me hicieron volver, ¿no?, del entrenamiento, del duro entrenamiento, ¿no? Y en algunos casos, a mí me pasó también, no sé, muchas veces, pero muchas veces pasó, porque yo puedo jugar fútbol hasta los 31 años y de los 8 años que jugué en baby fútbol, papi fútbol, fútbol amateur, jugué una de la liga amateur más grande de la Argentina, ¿no es cierto? Y entonces yo veía, en algunos casos, estaba lo que se llama el segundo aliento.
hay un momento en donde uno parece que ya no puede ni seguir adelante, que se le seca la lengua al paladar, pero hay algo que surge de adentro, ¿no es cierto? Y de repente parece que pasan todos los males y uno tiene y cobra la vitalidad. Después cuando uno llega a su casa, queda muerto. Claro. Pero se llama lo que se llama el segundo aliento. Yo lo experimenté porque voy a decir, mi intención era ser profesional. Rosa también, que era portero de handball, ella también, bueno, teníamos la intención, quedamos la intención nada más de ser profesionales en el deporte. Bueno, ¿qué sabe por qué? ¿No? Por ahí estábamos en Ibiza ahora, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, acá no traje ninguna foto, quedaban todas en Argentina, la foto del deporte. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo que Dios le está diciendo aquí, dice, cuando uno lo lee, ¿sabe por qué? Porque a veces ni lo pensamos nosotros. Lo digo porque a veces hay que estudiar la Biblia y ponerse en esa situación. Aquí le está diciendo que de la roca le va a salir agua, ¿sí? Bueno, yo voy a decir, usted golpee toda la roca de México, a ver, en 150 millones le va a salir alguna agua, porque a veces hay agua debajo de rocas, pero va a tener que romper 150 millones de rocas a ver si le sale agua, se va a morir antes. Claro, pero ahí Moisés golpeó una sola roca y salió agua. Ahí es donde está el milagro y la maravilla. Por eso no alcanzamos a dimensionar, por eso mucha gente cristiana, católica y judía duda de eso. ¿Cómo puede ser? Y la otra peor, le dice, habla a la roca. Obviamente se está hablando del Creador, háblale a la roca. ¿Sabes por qué eso no habla a la roca? Nosotros somos muy pragmáticos, somos ¿cómo? Literales. Claro, somos muy literales nosotros, ¿no es cierto? Háblale a la roca. ¿Y cuándo le hablamos a la roca? A la roca que es el Creador. ¿Cuándo le hablamos a la roca? Entonces la roca es la que da agua y sale miel, dulzor del lugar donde hay serpientes, ¿no es cierto? Y sale agua donde es imposible que salga agua. Miren, una más de otra. En Jueces 6:21, ¿no es cierto? Un ejemplo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta. Jueces 6, 7 y 8 tienen que leerlo y estudiarlo de la historia de Gedeón, ¿no? Es una maravilla. La historia de Gedeón es una maravilla. Dice, extendió la punta de la vara que estaba en su mano el ángel del Señor y tocó la carne y el pan sin levadura que le traía para hacer una ofrenda, ¿no? Para que comiera, y subió fuego de la roca que consumió la carne, el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Es decir, la roca da fuego. Cuidado con la roca que da fuego, porque la roca que da fuego, que es el creador de la roca, puede traer un fuego que consuma con agrado la ofrenda que uno da, pero puede que la roca traiga fuego y lo consuma como a Nadab y Abiú. Cuidado con eso, porque es la misma roca. Puede ser un fuego que consume con agrado la ofrenda sacrificial, o puede ser que descienda fuego para consumir, pero no la ofrenda, sino para consumir al pecador. ¿Y vio lo que dice? Lo que le dijo Aarón a Eliezer y Tamar, que eran los sacerdotes que estaban ya afuera. Les dice, y yo me he santificado. Me santifiqué. Y cuidado con los corruptos. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero estoy diciendo eso. Cuidado con los corruptos, porque yo en los corruptos me voy a santificar con su muerte. Esa es la Biblia. Por eso sale fuego de la roca. ¿De acuerdo? Bueno y también malo para el ser humano, que muere. ¿De acuerdo? Es terrible cuando uno estudia, ¿no?, la Biblia. Un ejemplo. Dice en 2 Samuel 22:3, Dios mío es mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. De hecho que a veces, ahora no me acuerdo aquí de memoria, muchas veces refugio o fortaleza, a veces en la Biblia son traducciones de la palabra roca en hebreo. Cuidado con eso.
Tú me salvas de la violencia. Quiere decir que el Creador me da descanso, me da a conocer su voluntad, me da agua en medio de sequedad, me da miel en medio de serpientes ardientes o de la perversidad de este mundo, me da dulzor, me da agua en medio de una roca dura o de las adversidades de la vida, me trae fuego que consume con beneplácito mi sacrificio o trae mortandad para eliminar la corrupción. La roca me da refugio, ¿sí? En el caso de Job, bueno, este lo explicamos un poco difícil, ¿no? De explicar, pero no es difícil. Dice, él se recordaba, Job se recordaba de todo el beneplácito que tenía en su vida, ¿no es cierto? Cuando él se sentaba en la puerta de las ciudades para impartir justicia, como todos los admiraban, a la decadencia que había llegado que Dios permitió que Satanás, ¿no es cierto? Porque es Satán en la Biblia, hay Satán, el verbo Satán es el acusador, ¿no es cierto? Permitió que lo tocara, le quitara todo, ¿no es cierto? Y entonces rememoraba su vida. Dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, ¿no es cierto? La roca da aceite. Es algo muy increíble. Por eso dice, Salmo 80, 1:3, para finalizar. Escucha, pastor de Israel, ¿cierto? Pastor de Israel, que es la roca. Tú que pastoreas a José como tu rebaño, tú que estás sentado entre los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Fíjese lo que dice, pastor de Israel, que es la roca. Escucha, porque tú eres el que pastorea, tú eres el que está sentado, tú eres el que resplandece y tú eres el que restaura. ¿Vio cómo queda el hombre? El hombre delante de esto queda rebajado, disminuido y diluido a la nada en su orgullo, en su soberbia, en su vanidad y en tantas otras cosas que tenemos los seres humanos. Cuando uno lee, por eso la Selijot, pero la cantamos, podríamos haberla cantado, algunas. La Selijot, toda la Selijot está hablando de el resplandecer del Señor y del adormecimiento del hombre, y todas las Selijot siempre están hablando de que a nosotros nos corresponde la vergüenza y la humillación del rostro, y al Creador le corresponde toda la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a hacer las verajot entonces, ¿sí? Vamos a hacer virtud.